a los colegas estudiantes de la, de la institución educativa Antonio Nariño, quienes hoy nos acompañarán con sus grados décimos. Para el proyecto Ruta del Bicentenario es muy importante la actividad que vamos a realizar. El proyecto Ruta del Bicentenario, como lo veremos, es un proyecto institucional de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Es un programa de extensión que venimos desarrollando desde el 2008. Pero eso lo explicaremos a través de esta exposición virtual que hemos convertido en una exposición virtual, una exposición museológica que se llama 77 días hacia la libertad, que tiene un guión museológico que explica en detalle este suceso que constituye una verdadera epopeya latinoamericana que en 77 días llevó al derrumbe del virreinato de la Nueva Granada y que se construyó en la plataforma que liberó el continente suramericano y que desató la formación de 20 repúblicas, de cerca de 20 repúblicas. Entonces, Javier tiene la palabra para continuar con el itinerario de la exposición. Bueno, buenos días a todos, estudiantes, profesores. Muchísimas gracias por permitirnos hacer parte de esta exposición virtual. El día de hoy les vamos a explicar la temática de una forma no tanto militar, sino de una forma más cultural, política y social. Es cierto que pues, es importante tener en cuenta los personajes que fueron grandes durante nuestra independencia, pero también es importante resaltar personas como indígenas, negros, esclavos, mujeres y niños que se dejan en un segundo plano. De la misma manera, esta exposición virtual busca resignificar la historia. De esta manera, voy a dar paso a mi compañero Daniel Mendieta, también es licenciado en Ciencias Sociales y pasante del proyecto Ruta del Bicentenario, el cual más adelante les va a explicar un poco a profundidad cómo ocurrieron todos estos hechos. Sin embargo, vamos a dar paso a unas palabras también del profesor Javier Guerrero para que nos adentre en esta temática de gran importancia pues, para todas las instituciones educativas. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y su proyecto institucional Ruta del Bicentenario les presentan un cordial saludo. Hoy vamos a hacer un recorrido muy interesante por los 77 días hacia la libertad. Vamos a narrar lo que fue una verdadera epopeya latinoamericana que desde el 23 de mayo de 1819 hasta llegar el 10 de agosto a la capital del virreinato en Santa Fe de Bogotá, produjo todo un desmoronamiento del virreinato de la Nueva Granada para darle paso a la República de Colombia como mandato del Congreso de Angostura que se encontraba reunido en ese momento en el Orinoco. Esta presentación que hacemos, la hacemos con el equipo de la Ruta del Bicentenario integrado por Daniel Mendoza, Javier Elí Hurtado, Luz Amalia Jiménez, quien es la asistente del proyecto Ruta del Bicentenario, y nuestro máster, que es Henry Pérez, de la Escuela de Informática de la UPTC. Les habla Javier Guerrero Barón, profesor titular de la UPTC. Como verán ustedes, este proyecto lo que busca es llegar a los amplios públicos para reflexionar, para pensar históricamente en lo que fue ese proceso tan importante de fundación de la República y la invención de la democracia en América Latina, que comenzó un día en nuestro territorio, como lo veremos rápidamente, en un proceso que tenemos que resignificar y revalorar. Las nuevas generaciones deben interpretar lo que significa ser república y lo que significa ser una democracia. Para construir, son democracias y repúblicas inconclusas, para construir un nuevo proceso, retomar un nuevo proceso 200 años después, porque la utopía
llamada Colombia todavía está por construir. Veamos entonces cómo fue ese proceso. Vale, muchas gracias. Muy buenos días, sin duda. Mi nombre es Daniel Mendieta. Soy pasante de la licenciatura en Ciencias Sociales, estudiante de Ciencias Sociales. Y sin duda es muy importante poder destacar este importante hecho, no solamente desde un ámbito histórico, sino realmente poder resignificarlo y siempre tenerlo en cuenta para nuestra sociedad actual. Antes de iniciar entonces con lo que es la presentación de los 77 días y la campaña libertadora de 1819, debemos ver algunos antecedentes para situarnos en lo que fue justamente este importante evento. De esta manera entonces, iniciaremos desde lo que fue la Guerra Norteamericana de Independencia, la cual va a dar como resultado la promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos. Esto va a ser muy importante para poder generar un pensamiento de libertad en América. De igualmente, poder generar desde allí toda una serie de revoluciones y toda una serie de cambios políticos, culturales, económicos que nos lleven realmente a pensar en una independencia. También debemos pensar que no solamente sea esa independencia o que no sea este pensamiento en Norteamérica, sino que en Sudamérica también se venían presentando diferentes procesos de insurrección hacia la monarquía. Tenemos el caso de lo que fue los comuneros en Paraguay y en la Nueva Granada. Entonces, todo este pensamiento americano de insurrección y de cambio va a ser muy importante para empezar a poner los primeros peldaños en busca justamente de una independencia y una autonomía del pueblo americano. De igual manera, ese pensamiento que se gesta en América se ha trasladado a Europa por medio de la Ilustración. La Ilustración igualmente va a dar surgimiento a lo que va a ser la Revolución Francesa y con ella el surgimiento de la República Francesa. Esto va a ser muy importante en Europa, ¿por qué? Bueno, Europa era un continente gobernado por monarquías. Allí, digamos que había un establecimiento que era absolutista. Va a ser muy importante entonces el surgimiento de la República Francesa para poder destruir esos cimientos que tenía la sociedad europea. Y va a ser muy importante especialmente ¿por qué? Bueno, porque en ese momento España era gobernado por Fernando VII. Allí entonces éramos nosotros pues una colonia de España y por ende estamos sujetos a su autoridad. La Revolución Francesa entonces ¿qué va a generar? Va a generar justamente que luego esta República Francesa llegue a España, invada España y haga que el rey Fernando VII abdique. Eso sin duda es muy importante, ¿por qué? Bueno, porque al abdicar el rey Fernando VII va a generarse una crisis de autoridad en España y eso se ha trasladado a la Nueva Granada. Entonces va a ser muy importante porque luego de que Fernando VII caiga en España, se va a generar todo un movimiento independentista en la Nueva Granada. ¿Cómo va a ser primero? Bueno, en 1808 se van a generar las juntas de gobierno. ¿Y qué eran las juntas de gobierno? Bueno, era la unión de diferentes criollos, los cuales destacaban en diferentes aspectos, como lo eran la ciencia, la política, la economía, y todos ellos se unen en juntas de gobierno para empezar a pensar una autonomía, una independencia. Y será hacia 1810 cuando estas juntas de gobierno de la Nueva Granada decían volverse revolucionarias y declarar la independencia de España. En ese momento entonces va a ser importante la formación y el inicio como tal de ese pensamiento de independencia. Sin embargo, va a suceder algo muy importante. En ese momento, la formación de la Primera República de la Nueva Granada va a empezar a pensarse de qué forma se va a organizar. Se va a generar una disputa, si se quiere, entre el federalismo y el centralismo. De alguna manera, esta disputa va a hacer que, digamos, se ignore un poco lo que sucede en Europa. Y va a suceder justamente lo que ellos no esperaban. Y era que Napoleón iba a caer, la República Francesa iba a caer, y con ello la ocupación que tenían de España. Al caer entonces Napoleón en la batalla de Waterloo, y al caer esa invasión que Francia tenía sobre España, el rey Fernando VII vuelve al trono. ¿Y qué desea hacer él? Bueno, recuperar aquellas colonias que se habían independizado. De esta forma entonces es como llega a la Nueva Granada lo que se conoce como el régimen del terror. ¿Y qué era ese régimen? Bueno, en cabeza de Pablo Morillo, que era un general español muy importante, lidera un ejército que va a aplastar y va a destruir lo que fueron los primeros cimientos de esta república. Así entonces, los primeros próceres que intentaron formar esa independencia van a ser ajusticiados, asesinados, exiliados, perseguidos, y esto va a generar todo un clima de incertidumbre y de terror en la Nueva Granada. El régimen del terror se va a extender desde 1815 hasta 1819, que es justamente donde iniciamos nuestro relato de los 77 días hacia la libertad.
Entonces, bajo este clima de incertidumbre, de terror, es que los neogranadinos y las personas de América decían que es necesario independizarse de España. Es cuando decían que hay que poner punto final a esa dominación, que no pueden seguir así. Y por tanto deciden hacer la campaña libertadora para poder de una vez por todas independizarse de España. De esa forma entonces iniciará la campaña libertadora por los llanos orientales en Venezuela. ¿Y desde dónde iniciará? Bueno, iniciará el 23 de mayo de 1819. Es importante tener en cuenta esta fecha. La campaña inicia el 23 de mayo y finalizará el 10 de agosto en Santa Fe. Una campaña que dura 77 días. Se puede decir de alguna forma que es una campaña rápida, pero sin duda ocurrió en muchos hechos que es importante destacar. Bueno, continuando con esto entonces, el 23 de mayo llegarían a la aldea 70. La aldea 70 es una pequeña aldea en Venezuela. Allí se reunirá Simón Bolívar con todo su consejo de oficiales, los cuales en su mayoría eran venezolanos. Sin embargo, también había neogranadinos e incluso tropas extranjeras. Es importante destacar la labor de la Legión extranjera, la cual era comandada por James Rooke, un coronel irlandés, el cual lideraba toda una serie de soldados que eran de diferentes nacionalidades. Había irlandeses, había escoceses, había ingleses, portugueses, polacos, incluso españoles que estaban en contra de la corona y deseaban también, digamos, ser parte de este proceso de independencia. Es importante también destacar que si bien era un gran ejército, no solamente lo conformaban hombres o personas de armas, también es importante destacar este hecho como toda una serie y como toda una unión de diferentes personas y diferentes clases sociales, de diferentes razas. Teníamos indígenas, teníamos personas del clero, teníamos personas esclavos, personas de raza negra, teníamos niños, mujeres, las cuales también se van a destacar de diferentes formas, no solamente en el cuidado de los soldados, sino incluso muchas de ellas combatiendo. Entonces, todo este proceso no solo debe verse como una campaña militar, sino como un movimiento social en armas que buscaba la libertad. Es muy importante analizar también eso. A partir de eso, entonces, se da este gran cúmulo de personas, van a iniciar su marcha desde Venezuela, pero va a haber un primer inconveniente, es que los llanos venezolanos estaban completamente inundados. Esto en un inicio hizo que la marcha fuera bastante dificultosa. ¿Y por qué? Bueno, por un lado, la escasez de comida, por otra parte, la proliferación de enfermedades, ¿como cuáles? Bueno, había infecciones de la piel, problemas por, digamos, no tomar agua potable, algunas calenturas o fiebres, y también el paludismo, el cual se daba por las altas temperaturas. Es importante destacar también la labor de los médicos, tanto los que, digamos, podemos considerarlos desde un ámbito científico, como aquellos que también dieron sus enseñanzas y, digamos, sus conocimientos ancestrales en medicina natural. Esto también será muy importante, ya que con base en esos medicamentos podrán en un inicio curar a los soldados que desde el inicio de la campaña, digamos, llevan un poco mal. A partir de eso, entonces, la comida va a ser muy importante. ¿Y por qué? Bueno, como les digo, debido a que había una fuerte glaciación en ese momento, las temperaturas, la lluvia, el invierno era muy fuerte. Entonces, va a ser un poco complicado al principio la comida. Ellos, digamos, no podían cocinar. Si prendían una fogata se les iba a apagar. Por tanto, era importante que llevaran algunas comidas que no se dañaran, como queso, harina, algunas, digamos, carne seca, cosas que, digamos, pudieran llevar durante un largo tiempo y no generaran ningún daño. A partir de eso, entonces, las tropas patriotas seguirán adelante. Y va a ser importante destacar que cuando en Tame, el 11 de junio, se reúnan las tropas de Simón Bolívar con las tropas de Francisco de Paula Santander. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque al poder unirse estos dos generales, generaron un gran contingente de soldados. Era un ejército bastante grande, el cual iba a poder ayudar a que realmente llegaran a la Nueva Granada y llegaran a Santa Fe. Es importante también destacar que en Tame se va a unir Juana Béjar. Como dije antes, las mujeres van a ser partícipes de esta campaña, no solamente de un aspecto logístico, sino también de un aspecto militar. Juana Béjar es muestra de eso y es muy importante destacarla a ella. Entonces, una vez que las tropas patriotas estaban reunidas, empiezan a ascender a lo que sería su primer reto militar, que sería en el Trincherón de Paya. Allí entonces, el 27 de junio, se da un combate que es muy importante. Pero en sí, ¿qué es el Trincherón? Bueno, el Trincherón era una fortaleza que estaba en el municipio de Paya, una fortaleza realista la cual protegía ese paso para evitar incursiones de ejércitos revolucionarios.
Era para los patriotas muy complicado poder superar este obstáculo, principalmente por el foso que presentaba. Como vemos en esta foto, si ellos intentaban pasarlo, podían caerse. Y si intentaban levantar los muros o poder asediarlos, iban a ser atacados por los soldados realistas desde arriba. Se dice más o menos que en este trincherón había alrededor de 300 tropas realistas. Entonces, el primer asalto iba a ser bastante complicado. Pese a esto, las tropas lideradas por Francisco de Paula Santander van a atacar ese trincherón y van a lograr la victoria allí. Igualmente, en este ataque es importante destacar a Simona Maya, otra mujer que también fue muy importante en un sentido militar. Ella se va a destacar mucho, como más adelante veremos también, en la batalla del Pantano de Vargas. A partir entonces de este primer triunfo, las tropas patriotas seguirán adelante y desde allí empezarán a ver qué estrategia van a tomar para llegar hacia Santa Fe. Es importante ver aquí que las tropas tenían, digamos, podemos decir que varios caminos para llegar a Santa Fe. Sin embargo, la mayoría de ellos estaban muy resguardados por tropas realistas. De haber seguido esos caminos, hubieran tenido que combatir muchas veces y eso hubiera mermado el ejército. Por tanto, Simón Bolívar y sus generales deciden que tienen que cruzar el páramo de Pisba. ¿Y por qué? Bueno, porque al cruzar el páramo de Pisba iban a poder tomar por sorpresa a los realistas, al igual que iban a poder hacer que la marcha fuera más rápida. Este paso entonces va a ser muy importante para las tropas patriotas y van a tomar este camino. Vamos a ver entonces un video que nos va a ilustrar mejor sobre lo que fue este paso, que fue muy importante. Este video fue realizado por el proyecto Ruta Bicentenario y nos va a mostrar los pormenores de lo que fue este importante paso por el páramo de Pisba. Luego de la reunión del Llano de Miguel en inmediaciones de Paya, el ejército patriota llegó a la población de Pisba para allí aclimatar los ejércitos y los animales que llevaban consigo antes de tomar camino por el páramo. Para ese momento, componen las tropas de Bolívar 1.850 soldados y las de Santander 1.200 y más de 600 llaneros montados. Se trata, no obstante, de un ejército constituido mayormente por llaneros que jamás han puesto un pie en un páramo. El ejército patriota, compuesto por distintos colectivos sociales, se divide en grupos y comienza a ascender al páramo los primeros días de julio de 1819. Quienes los ven pasar piensan en un ejército de pordioseros, ya que andan todos casi desnudos, siendo raro y que conserva los restos de sus viejas chaquetas. Algunos solo los acompaña un guayuco. Las provisiones eran pocas, y en los calabazos no había más que guarapo, miche y aguardiente para reavivar emparamados. Tomarse un sorbo era el ritual para soportar la lluvia constante y pegajosa que empapa y envuelve con el frío sus huesos. Levemente adormilados cruzaban las sombras entre la bruma. El estar allí era un presentimiento de algo por suceder. Así lo relatan al menos algunos testigos de la época. La marcha ha sido terriblemente difícil. Todas las caballerías se han inutilizado en los 4 primeros días, y los ganados que se traían para alimento de las tropas y que venían al cuidado del coronel Moreno se han dispersado o muerto en el camino. Y los pocos que quedan apenas pueden caminar de tan despedados que venían. Entre encenillos y musgos otro soldado anotaba: El aspecto de los Andes, entre estas cadenas de montañas, es magníficamente salvaje. Aunque parecen enteramente nevados vistos desde las montañas inferiores, hay sin embargo poca nieve en los páramos a causa de las violentas ráfagas de viento que los barren constantemente. Hay también en los flancos de algunos picos elevados precipicios de rocas sólidas,
donde la nieve no puede permanecer. Pero cuando estas montañas son vistas de cerca, se observa que el hielo está incrustado en ellas y que en varios lugares tienen hondonadas donde las cascadas brotan continuamente. En medio de este escenario, Daniel Florenzi Oleari es testigo de cómo la vida surge en los lugares menos esperados. Andando en su caballo, se detiene frente a un grupo de soldados a descansar. Allí, estando perplejo, describe lo siguiente. Durante la marcha de este día, me llamó la atención un grupo de soldados que se habían detenido cerca del sitio donde me había sentido muy extenuado de fatiga. Y viéndolos afanados, pregunté a uno de ellos qué ocurría. Contestóme que la mujer de un soldado del batallón Rifles estaba con los dolores de parto, que por ello hacían un corrillo para hacerle calor al recién nacido. A la mañana siguiente vi a la misma mujer con el niño a la espalda, subiendo muy valiente, aparentemente con la mejor salud, marchando a la retaguardia del batallón. Después del parto, habían dado 2 leguas por uno de los peores caminos de aquel escabroso terreno. John Robertson, cirujano del ejército de Bolívar, contó su situación en los siguientes términos. El contingente de 30 oficiales y soldados ingleses del coronel Rooke exhibían un vestuario horrorosamente deteriorado. Eran escasos los que tenían un par de zapatos. Algunos de los oficiales de Rooke aún conservaban las 2 piezas de lo que antes fue un pantalón con dorados entorchados. Cuando el ejército se aproxima a culminar el camino por el páramo, deben cruzar por el sector de Peña Negra. Allí existe una pequeña laguna que por generaciones los campesinos y caminantes reconocen como el Pozo del Soldado. A este lugar, los soldados llegaron a descansar, beber agua y a morir. La campaña se constituyó como una avanzada rápida. Debido a esto, de las condiciones climáticas, no hubo tiempo de hacer actos conmemorativos. Esta limitada alternativa conllevó a los sobrevivientes a dejar a sus compañeros muertos bajo el agua gélida de las cumbres. Superadas ya las vicisitudes del páramo del Perro, Francisco de Paula Santander muestra lo que ha visto en los siguientes términos. Tiemblo todavía de acordarme del lastimoso estado en que yo he visto ese ejército que nos ha restituido la vida. Un número considerable de soldados quedaron muertos al rigor del frío en el páramo de Pisba. Un número mayor había llenado los hospitales y el resto de la tropa no podía hacer la más pequeña marcha. Así, las aguas del Pozo del Soldado y sus campos aledaños hablan también de heroínas y héroes anónimos, de los ignorados, los no conmemorados, de los que jamás recibieron laureles ni monumento alguno por sus acciones. Ante el olvido ejercido por la marcha del tiempo, dejemos que sea entonces el páramo mismo su monumento, la memoria de todos ellos y de los que hicieron posible el sueño de una independencia continental. Sin duda, como podemos ver, ese paso fue fundamental para el éxito de la campaña, pero fue realmente un gran desafío para las tropas patriotas. ¿Y por qué? Bueno, en primer lugar podemos destacar que las tropas llaneras, muchos de ellos jamás habían subido al páramo, no conocían estos lugares. Para ellos era un lugar totalmente ajeno a su realidad. No conocían el frío, no conocían esas lluvias tan intensas, y esto hizo que realmente para ellos fuera muy difícil pasar este páramo. Muchos de ellos fueron víctimas, cayeron allí. Por otra parte, es importante también destacar que esta marcha fue especialmente muy cruel para los animales.
Las tropas patriotas traían un gran número de caballos. Lo que fue este paso realmente fue muy malo para ellos porque muchos de ellos quedaron allí. Los caballos no estaban preparados para estos terrenos embarrados, resbaladizos. Esto hizo que muchos de ellos realmente quedaran rezagados y se perdían estos caballos. El alimento igualmente, muchos de ellos se perdieron y las tropas no estaban preparadas ni acondicionadas en su vestimenta para poder soportar este frío. Esto va a generar entonces, por una parte, que si bien estratégicamente fue exitoso el paso por el páramo de Pisba para poder llegar y seguir la marcha de forma rápida, en un principio fue, digamos, bastante malo para ellos y realmente generó muchas pérdidas. De esta manera entonces, y luego este paso por el páramo de Pisba, va a ser muy importante entonces la llegada hacia Socha, el 6 de julio. Tenían diferentes grupos entonces bajando el páramo de Pisba, y uno de los primeros grupos, en cabeza de Francisco de Paula Santander, va a llegar el 6 de julio a Socha. Allí serán recibidos por la población. Es importante destacar este recibimiento, principalmente por varias cosas. Por una parte hay que ver que están en una guerra. Obviamente las personas de Socha eran un poco, digamos que dudaban un poco acerca de esto. Era un ejército extranjero que si bien venía, digámoslo así, a liberarlos, digamos que dado el régimen del terror y dado que estaban en ese ambiente, digamos, de incertidumbre, para ellos era bastante difícil, digamos, que llegara un ejército y ellos poder directamente confiar en él. Entonces, para ellos era complicado poder simplemente prestarles ayuda sin saber qué les depara el futuro. Es muy importante allí entonces Matilde Anaray. Ella representa la solidaridad del pueblo para poder, digamos, darles espaldarazo a los que dudaban, a los que estaban, digamos, inquietos por la llegada del ejército, y darles ese espaldarazo para que puedan ayudar a las tropas patriotas y fueran parte activa de este conflicto, para poder colaborar en esta campaña y realmente buscar la libertad. Es muy importante entonces esta ayuda que le va a prestar la población de Socha, no solo la población de Socha, las demás poblaciones de Boyacá y que están alrededor de Socha. ¿Por qué va a ser importante? Bueno, no solamente les van a dar vestimenta, sino también alimento, y lo cual va a ser fundamental para las tropas que venían hambrientas, pero también va a ser muy importante la entrega de caballos. Como dijimos, en el páramo perdieron una gran cantidad de caballos, casi toda su totalidad. Por tanto, la entrega de grandes lotes de caballos va a ser muy importante para ellos, para poder seguir adelante con su marcha de forma rápida y también para las batallas que se van a venir. Como vamos a ver, en la batalla del Pantano de Vargas va a ser fundamental la presencia de los caballos. Entonces, la entrega de caballos va a ser muy importante. ¿Y quién le entregan estos caballos? Bueno, si bien la población les daba alimento, vestimenta y algunos caballos que tuvieran, va a ser muy importante la labor de los hacendados. Ellos tenían grandes cantidades de caballos. ¿Y por qué los hacendados ayudan a las tropas patriotas? Bueno, porque en su mayoría las juntas de gobierno habían sido conformadas por familiares de ellos, personas que tenían una gran capacidad económica y que tenían acceso a la educación. Es por eso que cuando llega el régimen del terror, digamos que se ciñe especialmente sobre ellos. Justamente fueron ellos los que perdieron muchos miembros, digamos, de su familia, fusilados, exiliados, y es por eso que se sienten bastante comprometidos con esta causa. De esta forma, entonces, estos hacendados van a entregarles grandes lotes de comida y grandes lotes de caballo, lo cual va a ser muy importante para el éxito de esta campaña. De esta forma, entonces, vamos a analizar lo que va a ser el segundo combate. Una vez pasado Socha, y digamos, siguiendo adelante con su marcha, se ha presentado un combate que va a ser el segundo en Gámeza. Va a ser muy importante este combate, ¿por qué? Porque allí nuevamente la vanguardia de Francisco de Paula Santander esta vez se va a enfrentar con el mismo comandante de los ejércitos realistas, que era José María Barreiro. José María Barreiro quería de una vez por todas detener el avance patriota, entonces se presenta allí en Gámeza para dar este combate. Este combate también es conocido como el combate de la Peña de Tópaga. Digamos que hay, algunos le llaman Gámeza, otros Peña de Tópaga, pero es un combate muy importante que a veces ha sido un poco, digamos, olvidado. Allí va a ser asesinado el coronel Antonio Arredondo, el cual fue muy importante justamente en esa avanzada de la vanguardia realista, patriota. Entonces, ¿por qué debemos analizar este combate? Bueno, porque si bien allí no se da una gran victoria, sí va a ser la antesala de lo que va a ser la batalla del Pantano de Vargas. Entonces, una vez pasan de Gámeza, las tropas patriotas seguirán adelante moviéndose por municipios de Boyacá. Es importante destacar el municipio de Belén, donde se va a unir un joven que trabaja en una hacienda. Se va a llamar Pedro Pascasio Martínez.
Este joven va a ser muy importante en nuestro relato más adelante. Una vez entonces siguen adelante, nuevamente los dos ejércitos se van a volver a encontrar. Esta vez, lo que se conoce como las llanuras de Bonza. Allí, los dos grandes ejércitos se van a encontrar para hacer lo que en ese momento pensaban iba a ser la batalla definitiva. No va a ser así, pero sí va a ser una batalla extremadamente sangrienta y donde hubo muchas pérdidas. De esta forma, entonces, vamos a dar paso a analizar lo que fueron las grandes batallas del Altiplano, la batalla del Pantano de Vargas, la toma de Tunja, la batalla del Puente Boyacá y posteriormente la entrada triunfal a Santa Fe. Para esto, entonces, voy a dejar a mi compañero Javier, cuál les va a exponer los pormenores de lo que sucedió allí. Bueno, como lo decía mi compañero, vamos a tratar ahora las batallas como las más grandes. Sin embargo, es importante también tener en cuenta las batallas pequeñas que nombró mi compañero, o las batallas en el altiplano. Algunas de las armas que se utilizaron durante estas batallas fueron el cañón, el trabuco y el mosquete. Respecto a los campesinos, indígenas y pues negros que no tenían mucha experiencia militar, pues ellos utilizaban armas como lanzas, machetes, palos, picas, azadones y las famosas resorteras, ¿no? Todos hemos visto las famosas resorteras, las que se hacen con madera y con un cauchito y se lanzan rocas. Otro tipo de equipamientos pues fueron las banderas, los morrales, las trompetas, los tambores, entre otros implementos que se utilizaron durante la campaña libertadora. La batalla del Pantano de Vargas se llevó a cabo el 25 de julio de 1819 en un valle en cercanías de Paipa, por donde transcurre el río Chicamocha y donde se forma la quebrada de Varguitas y varias lagunas, los cuales conforman el pantano. La batalla comenzaría a las 5 de la mañana. Es importante tener en cuenta que los ejércitos estaban liderados por José María Barreiro por parte de los realistas y el cual conformaba su ejército con 2.900 hombres. Y el ejército patriota, el cual estaba liderado por Simón Bolívar y estaba conformado por 2.200 hombres. La batalla comenzaría a las 5 de la mañana cuando Simón Bolívar, junto a su Estado Mayor y el resto de sus soldados, intentarían pasar el río Sogamoso. ¿Cómo pasó este río? Lo hizo con 14 balsas construidas a punta de junco y sauce, con ayudas de ciudadanos de poblaciones cercanas, con ayudas del alcalde Javier Villate, de Tíba Sosa y con ayuda de varios de sus soldados. Es importante también recordar que Javier Villate donaría cerca de 250 caballos para la campaña libertadora. Bueno, después de pasar el río, cerca de las 10 de la mañana, Simón Bolívar decide enviar un grupo de reconocimiento conformado por 40 infantes a un lugar conocido como la Cruz de Murcia, sin contar que allí los estarían esperando 100 hombres de la caballería del ejército realista. Todos estos matarían a los soldados de reconocimiento del ejército patriota, excepto a un hombre. Este hombre daría aviso a Simón Bolívar de que José María Barreiro había tomado las mejores posiciones, los lugares más altos. Entre estos se encontraba el Cerro del Picacho y el Cerro del Cangrejo. Por su parte, Simón Bolívar tomaría posición en un lugar conocido como el Cerro del Cerro de Bolívar o el Cerro de la Guerra. La batalla se intensificaría a las 2 de la tarde cuando se enfrentarían los dos ejércitos. José María Barreiro, desde lo más alto, clavaría la bandera de España, demostrando así como el poderío y la experiencia militar. En ese momento, Simón Bolívar, al ver que no tenía las mejores condiciones, porque tenemos que tener en cuenta que Bolívar venía desde el páramo, había sido auxiliado en Socha por varios ciudadanos con ropas, con comida, y aparte de eso los soldados no tenían mucha experiencia, ¿no? Algunos venían descalzos, otros mal vestidos, otros con enfermedades, pero aún así, lo que más los alimentaba a ellos era como las ganas de obtener su independencia. Es por esto que Simón Bolívar, al estar un poco aterrorizado, decidió hacerle una entrada a un hombre conocido como Juan José Rondón. Este hombre estaba acompañado por 14 lanceros. Es importante tener en cuenta que no fueron solo 14 lanceros. Este grupo estaba conformado por 300 llaneros más. Solo que estos 14 hombres, junto a José Rondón, fueron los que lideraron al ejército patriota y se llenaron de heroísmo y perdieron el miedo y afrontaron a los realistas haciéndolos retroceder. También los acompañaron la Legión Británica en compañía de James Rooke, con cerca de 400 hombres de diferentes países, entre estos Francia, Inglaterra, España, Portugal, Polonia, bueno, en fin, varios hombres que querían también la libertad de la Nueva Granada. La batalla estaría culminando a las 6 de la tarde cuando caería un torrencial aguacero. Este torrencial aguacero pues se dio porque había una pequeña glaciación, lo cual causó una gran ola invernal
y provocó que todo el valle se inundara. Aquí habían varios pozos hondos, que cada uno medía cerca de 5 metros. También la tierra estaba resbalosa, la pólvora, las armas, todo se había mojado. Los ejércitos, por ejemplo, realistas, cargaban con uniformes que eran supremamente pesados. Al mojarse, pues era muy difícil combatir. Todo esto haría que los dos ejércitos se replegaran y se acabara la batalla. La batalla culminaría con 850 muertos. Entre estos, 500 patriotas, 500 realistas y 350 patriotas. Aquí también combatieron dos hombres, uno de ellos de los famosos 14 lanceros, José Inocencio Chinca, el cual tenía en sus dos manos dos lanzas. Con una de estas daría muerte al capitán Bedoya del ejército realista. De la misma manera, el capitán Bedoya mataría a José Inocencio Chinca. La valentía de estos hombres no fue en vano, pues varios de los patriotas se llenarían de valor para las batallas que posteriormente se darían. Aquí también debemos tener en cuenta la participación de una mujer conocida como Simona Maya, la primera sargento de Colombia. Esta mujer se vistió de hombre desde el trincherón de Paya. Fue la primera sargento nombrada en la Nueva Granada. Dio su vida por la libertad y murió en el pantano de Vargas. Varios hombres, al darse cuenta, no lo podían creer, pues era delito que las mujeres participaran durante la guerra. Sin embargo, varias mujeres envalentonadas lo hicieron. Aquí también es importante tener en cuenta la participación de las guerrillas. Aquí había un hombre conocido como el negro Félix Pavón, el cual era un esclavo de un español y logró escaparse. Conformaría una guerrilla de 25 hombres. Él sería importante en las grandes batallas. ¿Por qué? Porque los espías, bueno, las guerrillas servían como espías, robaban víveres, le hacían creer al enemigo que tomarían unos caminos cuando no era cierto. Tal es el caso de Simón Bolívar, que tomaría la vía de Toca hacia Tunja, y él le haría creer al ejército realista que tomaría otro camino. Las guerrillas también sirvieron demasiado, pues tomaban prisioneros, cometían pequeñas batallas, las cuales hacían distraer al enemigo del objetivo principal. Los dos ejércitos permanecerían totalmente cerca, es decir, del 26 de julio al 4 de agosto, lo que fue el ejército realista permanecería en los molinos de onza en Paipa y el ejército patriota permanecería en corrales de onza en Duitama. Bolívar decide implantar dos leyes, entre estas que todo hombre mayor de 14 años hasta los 50 años tenía que prestar el servicio militar obligatorio. Quien no lo prestara sería judicializado con la pena de muerte. El 4 de agosto, Simón Bolívar decide partir hacia Tunja, en horas de la noche. Allí implanta otra ley. ¿Cuál ley? Era que ningún soldado y ningún ciudadano podía prender ninguna luz, no podía hacer ningún ruido y no podía fumar tabaco. Quien lo hiciera, de la misma manera, sería castigado con la pena de muerte. Se dice incluso que varios de los soldados ponían sus propias camisetas, sus propios uniformes, debajo de los cascos de los caballos para evitar hacer ruido por todo el camino empedrado. Es así como Bolívar partiría hacia Tunja y llegaría el día 5 de agosto en horas de la mañana. Allí en Tunja, la población lo recibiría con gran júbilo. Tenemos que tener en cuenta que Tunja fue la capital de las Provincias Unidas y estaba en contra de la corona española, en contra de la monarquía, y pues obviamente apoyaba su independencia. Allí el Estado Mayor de Simón Bolívar se quedaría en un lugar conocido como el Club Boyacá actualmente, mientras que Simón Bolívar se quedaría en un lugar conocido como el Convento de Santa Clara. También lo recibirían varias mujeres, un grupo de mujeres conocido como las Damas de Tunja. Estas mujeres le organizarían un gran banquete en el Club de Boyacá, pues obviamente los soldados llegaban hambrientos, con sed, y pues obviamente tenían que descansar para la batalla que se les vendría más adelante. Aquí había una mujer conocida como Juana Velasco de Gallo. Esta mujer les donaría cerca de 2.000 camisas. Otras mujeres comprarían la ropa, la vestimenta, en varias tiendas de la ciudad. Varios hombres también participarían en desastres. Les construirían varias de sus vestimentas, las cuales se utilizarían durante la batalla de Boyacá. El 7 de agosto de 1819, Bolívar subiría a un lugar conocido como el Alto de San Lázaro. Desde allí divisaría al ejército realista, el cual se encontraba pasando la noche y el día en Motavita.
Todo esto lo supo gracias a un hombre conocido como Julián Garzón, alias el Crespo, uno de los famosos espías de la época. Él se dirigiría hacia Motavita y le haría creer al ejército realista que Simón Bolívar junto a su Estado Mayor durarían 15 días en la ciudad, lo cual era totalmente falso. Él llevaría para convencerlos cajas de aguardiente, dulces, pan y varias bebidas para que el ejército realista estuviera convencido de que Simón Bolívar duraría todos esos días. Simón Bolívar sabía que el ejército realista tomaría la vía de Samacá para dirigirse hacia el puente de Boyacá. Por eso, Bolívar decide enviar a sus dos generales, Santander y Anzoátegui, a que tomaran las mejores posiciones a las 10 de la mañana. Ellos partirían hacia un lugar conocido como el puente de Boyacá, un valle declinado, lleno de montañas, lleno de un río conocido como el río Teatinos o río Boyacá, el cual se encuentra en jurisdicción entre Venta Quemada y Tunja. Al mediodía se encontraban las tropas realistas almorzando en un lugar conocido como el Cerro del Tobal o la Casa de Teja. Allí llegaría Santander. Este hombre haría retroceder a las fuerzas realistas hacia cercanías al puente de Boyacá. Simón Bolívar llegaría un poquito más tarde. Él tenía la estrategia de hacer un acto envolvente, es decir, mientras que Santander atacaba con la vanguardia por el frente, él quería tomar por la espalda al ejército realista para lograr obtener la batalla. Él quería también cortar las comunicaciones en el puente de Boyacá del ejército realista con el virrey Sámano, el cual los estaba esperando en Santa Fe, Bogotá, para unir fuerzas. Es por eso que Bolívar, a las 2 de la tarde, cuando ya estaba totalmente intensificada la batalla, decide enviar a un grupo conocido como Guías de Casanare a que encontraran el mejor punto para poder pasar el río Teatinos, el cual se encontraba caudaloso y se encontraba muy crecido debido a la fuerte ola invernal de esa época. Allí se encuentra en una casita totalmente humilde a una niña de tan solo 10 años, conocida como Estefanía Parra, la cual se encontraba cuidando a su hermanita menor. Esta niña les indica el mejor punto para poder pasar el río, un lugar conocido como El Molino. Allí los guías de Casanare pasarían el río y así tomarían por sorpresa, por la retaguardia, al ejército realista. La batalla así culminaría con la victoria del ejército patriota. José María Barreiro, al ver esto, intentó ayudar a su ejército realista, pero fue imposible, pues en ese momento saltaría lo que fue la Legión Británica, los famosos llaneros y Anzoátegui, los cuales impedirían que se pudiera reunificar el ejército y pudieran tener mejor comunicación y poder retomar la batalla. La batalla así entonces culminaría con la muerte de varios soldados, entre estos 100 realistas, 150 heridos por parte de los realistas. Por parte del ejército patriota resultarían muertos 13 hombres y 53 resultarían heridos. También serían tomados como prisioneros más de 1.500 soldados realistas. Varios de estos hombres, soldados realistas, huirían hacia lugares como Honda, el río Magdalena y la costa atlántica. Entre estos se encontraba el exgobernador de la provincia de Tunja, Juan Loño. Ya entrada la noche, José María Barreiro, junto a uno de sus soldados, intentaría esconderse en unas piedras muy grandes que hoy en día se conocen como las piedras de Barreiro. Allí llegaría un niño conocido como Pedro Pascasio Martínez, de tan solo 14 años, en compañía del negrito José. El soldado que estaba protegiendo a José María Barreiro intentaría defenderlo, pero el negrito José lo mataría de un lanzazo. También es importante tener en cuenta que José María Barreiro intentaría sobornar a Pedro Pascasio Martínez. Sin embargo, este niño fuera de una familia muy honrada y negaría su solicitud. Entonces, este niño llevaría así, frente a Simón Bolívar, a la cabeza del ejército realista. Simón Bolívar le demostraría fidelidad, diciéndole que diciéndole que le iba a dar unas monedas de oro por su honestidad, por su honradez. Pero es algo que se incumplió y hoy en día pues nunca se le dio esa gran recompensa a ese niño. Estos dos niños, Pedro Pascasio Martínez y Estefanía Parra, tuvieron una gran importancia. Respecto al caso de Estefanía Parra, pues porque ella les indicó el mejor punto para pasar al ejército. Ella tenía el conocimiento geográfico de la zona. Sin ese conocimiento
el ejército patriota no hubiera podido cogerlos por la retaguardia del ejército realista y obtener la victoria de la batalla. Respecto a Pedro Pascasio Martínez, pues él fue uno de los niños que, aparte de resaltar su honradez, descabezó al ejército realista. Si no lo hubiera descabezado, ¿qué hubiera pasado? Pues hubiera vuelto a reconformar el ejército y se hubiera reunido fuerzas con el virrey Sámano y hubieran acabado con la insurrección o las ganas de independencia que tenía nuestro libertador Simón Bolívar. Ese mismo 7 de agosto, Simón Bolívar partiría hacia Venta Quemada. Él pasaría la noche allí y se firmaría allí el acta de independencia. El 8 de agosto, dos soldados que pertenecían al ejército realista, huirían hacia Santa Fe, Bogotá. Ellos darían aviso al virrey Sámano, a varios burócratas y a varios simpatizantes de la monarquía de que José María Barreiro había perdido la batalla en el puente de Boyacá y que varios de sus soldados habían sido tomados como esclavos. Toda esta gente pues se llenó de terror, armó sus propias conclusiones y lo que hicieron fue tomar sus posesiones, tomar sus riquezas y huir hacia los lugares como Honda, el río Magdalena y la costa atlántica. Otros, pues obviamente hacia otras partes del país. Bolívar llegaría entonces así el 10 de agosto hacia Santa Fe. Allí implantarían varias leyes constitucionales, los cuales serían la base de la república, la cual se conformaría y se desquebraría un poco más adelante cuando se conforma la Gran Colombia. Es así como se acabaría la independencia, es así como se lograría la independencia y se acabarían más de 300 años bajo el yugo español. En conclusión, así obtuvimos nuestra independencia y se expandiría hacia el resto del continente. Aquí daré paso a mi compañero Daniel para que les explique un poco de los hechos posteriores que se dieron después de la independencia y de las bases establecidas en Santa Fe, Bogotá, para nuestra república y lograr así nuestros derechos. Bueno, sin duda, es muy importante lo que dice Javier. Ya digamos, una vez Simón Bolívar llega a Santa Fe, se da todo este proceso ya digamos de administrativamente empezar a formar lo que iba a ser la república y establecer la independencia. Sin embargo, es muy importante destacar no solamente la participación de los municipios que pudimos nombrar en esta campaña como tal, sino realmente toda la conformación y la contribución de todos los municipios de Boyacá a esta campaña. Es importante entonces ver que fue toda una gesta social de muchas comunidades para poder colaborar en este proceso. De igual forma, es importante ver que una vez se logra la independencia, una vez, digamos, se logra romper de alguna manera ese yugo español en la Nueva Granada, a partir de la Nueva Granada se va a formar toda una serie de procesos de independencia hacia los demás países. Entonces, la independencia en la Nueva Granada no solamente significó la independencia de lo que fue este país, sino también, digamos que el trampolín, por así decirlo, hacia la independencia de lo que fue después Venezuela, de lo que fue el Virreinato de Quito, hoy en día conocido como Ecuador, de lo que fue la independencia del Alto Perú, hoy en día Bolivia, y lo que fue la independencia de Perú. Entonces, es muy importante ver que este proceso igualmente, de alguna manera, inició la independencia de los demás países americanos. De igual forma, como decía Simón Bolívar, una vez acabadas estas guerras, es importante destacar no solamente la guerra como tal, sino los procesos que vendrían después, los congresos y los conversatorios, digamos, que se da entre aquellas personas que se liberaron para poder formar y realmente buscar la formación de un país y de una gran nación. Es importante entonces ver, digamos, que ese sentimiento americano que surge de allí y poder, digamos, aprender de eso y poder, para el presente, tener, digamos, la capacidad de llegar a acuerdos, de formar colectivamente la nación y siempre tenerlo en cuenta. De esta forma, entonces, voy a darle paso al doctor Guerrero, el cual nos va a hacer la conclusión sobre lo que es la presentación. Bueno, en primer lugar, quiero darles las gracias a todos los que han estado presentes. Han estado en momentos más de 51, 52 personas vinculadas a esta conversación. Y para nosotros es muy importante estar en una institución que además se llama Antonio Nariño. Queremos regalarle a la institución y proponerle un debate sobre un libro que tenemos en la colección Ruta del Bicentenario, que tiene 20 libros y que ustedes van a tener acceso gratuito a todos los 20 libros para los que quieran
y para los profesores y profesoras y los estudiantes que quieran trabajar históricamente la comprensión de estos problemas de la historia colombiana. Quiero contarles que actualmente está reunida, salió una ley, la 1874 de 2017, que ordena enseñar historia, se llama Ley de Enseñanza Obligatoria de la Historia, de 0 a 11 en todos los colegios de Colombia. En este momento yo formo parte de la Comisión Asesora del Ministerio de Educación Nacional para la Enseñanza de la Historia de Colombia, que está diseñando unos nuevos lineamientos de las ciencias sociales para que se vuelva a enseñar historia. Allí en esa colección, les decía, hay un libro que se llama Antonio Nariño, Ciudadano de todos los tiempos, que es muy interesante y que valdría la pena luego, más adelante, el año entrante, hacer un conversatorio sobre la base de todos los que quieran en el colegio leer quién fue Antonio Nariño y leer ese libro. Ese libro es muy interesante porque tiene muchos debates sobre quién fue Nariño, ¿sí? Y con especialistas que muestran la importancia de Antonio Nariño en la construcción en la difusión de los derechos humanos en Colombia, en la Nueva Granada y en América. Entonces, dicho esto, quiero cerrar con digamos, esta exposición que hemos hecho con una reflexión. Cuando llegó Bolívar el 10 de agosto de 1819 a Santa Fe de Bogotá, atravesó el camino de la Caro, estaba Bogotá siendo saqueada. Ya había llegado la noticia, del triunfo de Boyacá. El triunfo de Boyacá es muy importante porque es una especie de, los que saben ajedrez saben que es el jaque mate. Capturar a los 39 oficiales, a 39 oficiales del Estado Mayor, al comandante máximo, o sea, sería el rey en un ajedrez, a sus principales alfiles, a sus principales caballos. La caballería fue la primera que huyó y es la que llega por el camino de Samacá y Zipaquirá, llega a Santa Fe de Bogotá y le anuncia al virrey Sámano, que era muy valiente para fusilar patriotas, pero fue un total cobarde. Inmediatamente a la madrugada del 9 y del 10 salen con los miembros de la Real Audiencia, montan sus baúles, eran baúles donde llevaban sus principales cosas en mulas, y unos se van por el camino de Honda y otros se van por el camino del sur hacia Popayán, donde estaba fuerte el ejército realista. Y Cartagena y el norte, ellos suponían que en Santa Marta, que siempre fue una provincia monárquica, y Cartagena, que después de la reconquista del sitio de Cartagena era un fuerte muy importante del ejército realista, iban a huir por el río Magdalena hasta llegar allá. Muchos huyeron y se les olvidó una cosa muy importante. ¿Cómo sería el afán en que se fueron? Que dejaron muchas cosas importantes. Dejaron la caja real. ¿Saben lo que es como dejar el Ministerio de Hacienda con toda la plata, o la bóveda del Banco de la República con toda la plata en su vida? Dejaron la caja real y eso fue muy importante para financiar la campaña del sur, donde tiene que salir Bolívar, armar un ejército. Bueno, como el 10, en agosto se llega, pero como el 18 de septiembre, hasta el 18 de septiembre, hacen una representación magnífica, una entrada por la calle Real, con arcos, con las muchachas en las ventanas, etcétera, y hacen una representación triunfal, una entrada triunfal del ejército, con las 2.000 camisas que les habían regalado en Tunja a los soldados que venían vestidos de una manera como mendigos y con muchas ropas de mujer, como ustedes lo pudieron ver en este relato. Entonces, lo que les queremos decir, lo importante que es hoy, 200 años después, si bien la República que se fundó en 1821, hace 200 años, en el Congreso de Cúcuta,
Fue una república inconclusa, fue una república llena de defectos, llena de cosas sin lograr. Bolívar no logró convencer a los constitucionalistas de la libertad de los esclavos que le había prometido a Petión, etcétera, etcétera. Entonces, el voto femenino tampoco se logró, la libertad total de los esclavos no se logró la libertad de vientres, pero se construyó una república donde había 3 poderes autónomos, poder judicial, un poder parlamentario y un poder ejecutivo, pero esa es la arquitectura de la república que garantiza la democracia. Quiero dejar ahí para que los que quieran formular preguntas, los profesores, las profesoras, los estudiantes que quieran formular alguna pregunta, algún comentario, lo hagan en este momento, y le pido al máster que activemos las preguntas que los estudiantes y las estudiantes tengan, o los profesores, sobre este relato que hemos presentado en la exposición virtual de los 77 días que nos llevaron hacia la libertad. Tienen la palabra entonces. Las preguntas por el chat las escucharemos y las responderemos. Profesores y profesoras, ¿quieren ustedes manifestar algo al respecto? ¿Cómo estamos de tiempo? Si quieren pueden hacer las preguntas de forma oral o de forma escrita, como deseen, profesores, estudiantes. Tenemos todavía 44 asistentes. A los que quieran formular alguna pregunta o un comentario sobre lo que escucharon, les agradecemos su participación. No sé si los profesores y profesoras quieran decir algo. Bueno, tenemos presentes a muchas personas como David Santiago Cruz, a Michael Pedraza, Jamie Castellanos. Si alguno quiere formular alguna pregunta, tiene la palabra. Leonardo, ¿qué pregunta tienes? También pueden alzar la mano para formular alguna pregunta. Utilizar la manito. Por favor, activas el micrófono si tienes alguna pregunta. Jacqueline Sánchez Abril, Sebastián Rojas, Daniel Santiago Cáceres, ¿quién quiere, de los que levantaron la mano, Sebastián, ¿quieres decir algo? Sofía Zambrano dice, ¿por qué seguimos atados a esta gente que hizo tanto daño al pueblo? Sofía, ¿quieres ampliar tu pregunta tomando la palabra? Si quieres, prende tu micrófono. Dice Judith Flores que muchas gracias por la presentación y estaremos atentos al libro. Nos gustaría leerlo. Vamos a darles el link de un repositorio donde están todos los libros, los 20 libros de la colección Ruta del Bicentenario, para que ustedes los puedan descargar y usar. Entonces, ¿quién está? David Santiago Cruz Coy, de Sistemas. Bueno, a través de los profesores del área de sociales les haremos llegar el link para que ustedes puedan descargar los libros que deseen de nuestro repositorio, y sobre todo les recomendamos el de Antonio Nariño. Si quieren... ¿alguien tiene ahí el link para que lo peguemos aquí en el chat? El link del repositorio de libros. Orlando Camargo Barón levanta la mano. Tiene la palabra Orlando. También está... hay varias personas pidiendo la palabra. A ver. Por favor, prenden los micrófonos para poder participar. ¿Son tan amables? ¿Quién pidió la palabra? Orlando y otra persona, pero no participan. Bueno, si alguien quiere tomar la palabra nos dice. Bueno, yo quiero decirles que estas reflexiones son muy importantes porque vamos a partir de una pequeña definición de historia. ¿Qué es historia? En la comisión asesora estamos trabajando una pequeña y sencilla definición de historia. Tulio, la definición de historia que estamos trabajando en esa comisión es muy sencilla. La historia es un conocimiento riguroso del pasado, es un
método riguroso de conocer el pasado para la solución de problemas del presente y para la construcción de un mejor futuro. Eso quiere decir que la historia no es simplemente un problema del pasado, ¿sí? La historia es un problema del presente y del futuro. Están los tres tiempos condensados en un conocimiento que busca contribuir a un mejor futuro. Quiero retomar a Iván Guerrero, que dice, ¿qué pasó con las culturas indígenas después de la independencia? ¿Quién quiere responder esa pregunta? ¿Daniel o Javier o quién quiere responder a esa pregunta? ¿Qué pasó con los indígenas? Pues varios de estos indígenas pues estaban conformados por cabildos indígenas, también tenían sus propias comunidades, sus propias leyes, pero varios de estos también fueron despojados de sus tierras, ¿no? Varias leyes que se implantaron no los tuvieron mucho en cuenta. Varios burócratas, varias personas ilustradas, pues lo que querían también era robarle las tierras a los indígenas. Entonces implantaron los famosos micos en esa constitución para que los indígenas perdieran un poco el poder que les habían dado y poderles robar varias de sus tierras. Algunos indígenas pues tuvieron que seguir luchando más años para poder tener mejores derechos, y pues hoy en día se sigue viendo que algunos indígenas pues tienen sus propias leyes y todo, pero aún siguen siendo afectados por la violencia, ¿no? Por la violencia, el narcotráfico, y pues es algo que aún hoy en día debemos seguir luchando por obtener nuestros derechos, pues nunca vamos a obtener 100% nuestros derechos como seres humanos, porque siempre va a haber alguien que los va a querer vulnerar, o siempre hay personas ambiciosas que van a querer que no podamos ser felices en nuestras vidas. Siempre vamos a tener como esa piedrita en el camino, pero es deber de todos no ponernos tristes o ponernos a lamentarnos, sino es deber de todos conformar nuestra propia sociedad, conformar la sociedad que queremos, ¿no? Bueno, mira, sobre esto quiero ampliar la respuesta. El problema de los indígenas participaron muchos en el Ejército Libertador y algunos en el Ejército Realista. Recuerden ustedes la figura de Agualongo en lo que hoy es el territorio en la provincia de Pasto, que fue uno de los grandes resistentes contra la independencia. Fue un líder realista, un militar realista muy importante, el líder Agualongo. El problema de las etnias indígenas tiene que ver fundamentalmente con el resguardo y la tierra. Esa lucha en la revolución de medio siglo y sobre todo en el periodo radical, los indígenas perdieron casi todos sus resguardos y sus tierras ejidales, que eran las tierras colectivas de los pobres y los indígenas. Esto viene a restituirse, es con la constitución en los años 20 del siglo XX, recuerden ustedes al indio Quintín Lame. El indio Quintín Lame da una lucha, sobre todo en el Huila, en el sur, en el Cauca, por la reconstitución de los resguardos. Esa lucha solo se viene a cristalizar en la Constitución de 1991, cuando se reconocen los resguardos, las tierras de indígenas y los gobiernos autónomos de los territorios de negros e indios. Eso está consagrado en la Constitución Nacional y hoy los indígenas reciben, igual que un municipio plata de lo que pagamos de impuestos, los colombianos reciben tanto los territorios de negros como los territorios indígenas, conocidos como resguardos. Bueno, pero también tenemos una serie de preguntas en el chat. Dice, Tulio Alcalá dice, con honor hasta el final. Y me encanta, Tulio, te agradecemos mucho tu presencia. Muchas gracias por generar estos espacios. Dice Jacqueline Sánchez, dice lo siguiente, muchas gracias por generar estos espacios de saberes. Un saludo especial al profesor Javier Guerrero, quien fuera mi profesor de sociología en la UPTC Chiquinquirá. Qué alegría, es decir, yo fui profesor en Chiquinquirá hace muchísimos años. Jacqueline Sánchez Abril, te agradezco mucho ese saludo y me alegra saber que estás como maestra activa en Chiquinquirá y que sigas siendo una excelente maestra. Bueno,
Tulio Alcalá responde que de nada. Jacqueline Sánchez me pregunta de dónde provendrían los recursos económicos que financiaron la guerra de independencia. Bueno, entonces le voy a decir a Daniel que nos responde esa pregunta. Daniel es uno de nuestros investigadores y pasantes del proyecto de Ruta del Bicentenario. Daniel tiene la palabra. Bueno, sí, sin duda una pregunta muy importante. Bueno, por parte, digamos, algo muy importante en la guerra obviamente son las armas. Muchas de esas armas, digamos, llegaron a Simón Bolívar por medio de las Antillas. Recordemos que Simón Bolívar, una vez llega el régimen del terror a Nueva Granada, él debe huir hacia Jamaica. Entonces allí empezará a buscar diferentes ayudas para poder, digamos, conformar lo que va a ser este ejército que posteriormente va a luchar en 1819. Entonces él logra muchas armas allí, digamos, desde las Antillas, él logra traerlas por medio del contrabando para poder tener, digamos, con qué combatir. Es igualmente importante, como vimos en la presentación, digamos, la contribución de la población para dar comida, para dar sustento a las tropas, para dar vestimenta. Entonces allí, digamos, también ayudaron bastante a que puedan tener, digamos, recursos para llevar a cabo esta campaña. Digamos, por un lado podemos decir sin duda que fue una campaña donde, digamos, no había tantos recursos, fue bastante austera, pero, digamos, también la contribución de la población fue muy importante. Como dije, igualmente, muchos hacendados, personas con grandes recursos, habían sido muy damnificados por el régimen del terror. Entonces, obviamente, ellos aportaron grandes cantidades de caballos, grandes cantidades, digamos, de alimento, contribución monetaria para poder llevar a cabo esta independencia. Entonces, es muy importante la contribución de la población para poder, digamos, entregar allí los recursos que se gastaban aquí. Bueno, además de eso, recuerden ustedes, tenemos los diarios del general Santander, que iba en la vanguardia iba adelante, iba cogiendo gallinas, cerdos, sobre todo ganado, para la comida de la tropa. Recuerden ustedes que pasen de una máquina de guerra al altiplano cundiboyacense. Una máquina de guerra por un canal ¿no se cansa? 3.000 hombres, por el otro dan otros 3.000, digamos, hombres y mujeres. Esos 3.000 hombres todos los días tienen que comer y comen 2 y 3 veces al día. Entonces, ¿qué iba haciendo la vanguardia? La vanguardia iba capturando vacas, gallinas, huevos, comida. Las comunidades campesinas e indígenas le daban al ejército, muchos voluntariamente y otros no voluntariamente. Si imagínense ustedes cuando llegaban 30 guerrilleros a una vereda en la guerra que estamos viviendo y que no ha terminado, y el saqueo que se producía con 30 guerrilleros que se establecían en una vereda, se tomaban un campo, hacían los comandantes quedaban en la casa de la más importante de la vereda, y los otros hacían unos cambuches ahí, y eso era terrible, porque cuando esa guerra, esos señores comían 3 veces al día, desayunaban, almorzaban, comían, y se comían todo lo que había en la vereda. Imagínense ustedes lo que son 3.000 de un lado, 3.000 del otro pasando y eso que los ejércitos en Colombia y en la Nueva Granada y en América eran pequeños, porque en las guerras napoleónicas había ejércitos de 70, de 50.000 hombres. Imagínense lo que significa un ejército de ese tamaño. Entonces, eso hace ver que el esfuerzo financiero y económico que hizo toda la provincia, desde Arauca hasta Bogotá y luego hacia el sur, para financiar ese ejército, para que hubiera libertad, para que se lograra fundar la república, pues fue un fenómeno fenomenal. Bueno, las guerras son una empresa económica muy complicada y por eso las guerras son lo más inconveniente que hay para una sociedad. Sin embargo, hay gente que quiere insistir en que haya más guerras. Voy a retomar Judith Flores, me imagino que es profesora, dice que el estudiante Cristian Silva pregunta lo siguiente: ¿cómo darle más validez a la Declaración de los Derechos Humanos en este momento que escuchamos que en Colombia se vulneran cada día más? Bueno, se vulneran en Colombia y en el mundo. ¿Cómo darle más validez a los derechos humanos? Primero con
conociéndolos y segundo, defendiéndolos. Recordemos que jurídicamente se conocen como 3 generaciones de derechos humanos. La primera, que fue del siglo XVIII al XIX, no se le olvide que los derechos humanos fueron inventados en América. Vienen de la declaración de la controversia de Valladolid. Algún día podríamos hablar de eso, una historia de los derechos humanos, cuando el cura de las Casas, de lo que hoy es República Dominicana, desde la isla de la Española, le pregunta al emperador que conforme un tribunal para determinar si los indios tienen alma. Posteriormente, el cura San Pedro Claver, desde Cartagena, le solicita al Tribunal de Valladolid que se amplíe la pregunta a si los negros tienen alma. Recuerden ustedes que en esa época todo se definía por la vida religiosa, y entonces en el siglo XVIII y XIX los derechos humanos fueron civiles y políticos. Esa primera declaración de los derechos humanos fue simplemente civiles y políticos. En la segunda generación, que es el siglo, a finales del XIX y mediados del siglo XX, tenemos los derechos económicos y sociales y culturales, que son los derechos más allá del derecho a la vida, digámoslo así. Ya vienen los derechos de carácter económico, social, el derecho a la educación, el derecho a existir como cultura, etcétera, etcétera. Serían los de segunda generación. Y en el siglo XX y XXI, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos los derechos colectivos, que se conocen como los derechos de justicia, paz y solidaridad. Es decir, lo que se llama la tercera generación de derechos humanos. Ojalá ustedes investiguen sobre estas 3 generaciones de derechos humanos, en qué consisten, porque hoy el problema de la historia de la humanidad está atravesada por los derechos humanos. Y hoy es una obligación de todos los gobiernos cumplir y hacer cumplir los derechos humanos. En Colombia hay serios problemas, como lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que vino en las protestas de abril y de estos meses en que hubo protestas ciudadanas, donde hubo grandes preguntas y evaluaciones sobre cómo Colombia cumple los derechos humanos. Aquí hay graves violaciones a los derechos humanos de las 3 tipos de generación, 3 tipos de derechos humanos que ojalá sean investigados, pero yo los invito a empezar leyendo el libro de Antonio Nariño, Ciudadano de todos los tiempos, ese hombre maravilloso que trajo y tradujo los derechos humanos y se jugó la vida antes que muchos otros, ¿sí? Claro que hay muchos precursores de esta gesta independentista, pero don Antonio Nariño es quizás en nuestro medio uno de los más importantes. Dejo ahí. ¿Alguien quiere ampliar eso? Judith y Cristian Silva, ¿les satisface la respuesta o invitamos, si no les satisface la respuesta porque el tiempo no nos da, los invitamos a profundizar y conocer mejor estas 3 generaciones de los derechos humanos? ¿Algo más? Bueno, Jacqueline Sánchez Abril dice que muchas gracias, Judith Flores dice que gracias. Si alguien quiere decir, si alguno de los profesores del colegio quiere formular un comentario para cerrar, o ¿cómo estamos de tiempo, Daniel y Javier? Profe, ya nos pasamos como 15 minutos. O sea que estamos en recreo, ¿sí? Los estudiantes ya se fueron. No, ya entraron de descanso. Entraron a las 9, de descanso. Bueno. Las 9:25, si no estoy mal. Bueno, una pregunta a Jacqueline y a las personas a Tulio Alcalá, a las personas que están hasta el final, quieren hacer un comentario al aire, de viva voz. Por ejemplo, si Jacqueline quiere hacer algún comentario, tiene la palabra. Si Jacqueline quiere cerrar esta transmisión y sacar alguna conclusión, le agradecemos. Sí, gracias. Buenos días, profes, muy amables. ¿Puedes prender la cámara para acordarme? Claro que sí.
A ver, profe, no sé si ya se acordó de mí. Sí, sí me acordé, claro que sí. Ah, ¿cómo no recordarlo, profe? Buenas enseñanzas y las estoy aplicando aquí con mis estudiantes. Estoy acá en Moniquirá, profe. Entonces es un orgullo tenerlo acá en esta sala y haber compartido con ustedes los saberes y pues incitar a mis estudiantes a reconocer más nuestro papel en la historia y a ser parte activa y a mirarme, a interesar todo el papel de la mujer en la parte de cómo ayudó, cómo contribuyó, cuál era ese liderazgo que ella tenía pues en este movimiento, junto también con lo que usted aduce sobre Antonio Nariño. También en algún momento de la especialización recordábamos a Antonio Nariño, pero no sé si me equivoqué, que en algún libro leí que él manejaba el tesoro público y pues él también fue condenado por haber hecho uso inadecuado de esos dineros. No sé si... Mira, es una cosa bien interesante lo que planteas. Antonio Nariño fue acusado, él manejaba los diezmos de la catedral. Sí. La iglesia tenía mucha plata y esos diezmos se manejaban según el patronato por una autoridad, digamos, civil. Él fue acusado, esa plata se invertía en el comercio, sobre todo de quina, para producir ganancias, y una parte iba para el comerciante Antonio Nariño, y él heredó eso de la familia. Mi papá era un negociante de quina y era un manejador de los diezmos de la catedral. En el momento que a él lo capturan, mucha de la quina se pierde, porque él es tomado preso y los comerciantes que le deben en Jamaica, él hace un inventario de las deudas, dónde está la quina que comerciaba los diezmos de la catedral. Y pues, le quitan el comercio, le quitan sus bienes, y al quitarle sus bienes, pues no se puede recuperar la quina. Pero no se comprobó que hubiera malos manejos. De pronto fue no cumplió con las deudas, pero un preso, ¿cómo puede cumplir con sus deudas? Entonces, Santander fue un enemigo a muerte de Antonio Nariño, lo persiguió, le abre el primer juicio en el Senado contra Nariño. El primer juicio que hay es contra Nariño, que era el primer vicepresidente de Colombia. Santander quiere ese cargo, ahí hay una pelea. Santander fue un personaje muy complicado, pues es un personaje muy grande, pero muy complicado. También hay que estudiarlo muy bien. Y él persigue a Antonio Nariño, lo hace renunciar y se queda con el cargo de él. Por eso Santander llega a ser vicepresidente. Y Antonio Nariño muere en la ruina en Villa de Leyva. Y ahí en ese libro hay un debate muy interesante. Le niegan el entierro de Estado, persiguen al cura que va a leer las exequias y le entregan a la familia un cadáver que posiblemente no era. ¿Sí? Que esa parte, que es de Luis Horacio López, que es un historiador y antropólogo y arqueólogo de la Academia Colombiana de Historia, que hace un artículo muy bueno sobre eso. Enrique Santos Molano, un historiador y novelista, hace una defensa de Nariño muy interesante. Entonces, vale la pena a leer este libro, señor. Te vamos a dar el vínculo, a ti te mandamos, si nos mandas si nos escribes aquí tu correo, nosotros te mandamos el vínculo para que... Ya lo genero, profe, muchísimas gracias a ustedes. Para que a través tuyo los estudiantes puedan adquirir todos los libros gratuitamente. Muchísimas gracias, profe. Bueno, Jacqueline, me alegra mucho. Bendiciones. ¿Quieres cerrar? ¿O quién quiere cerrar para despedirnos? Sí, profe. Bueno, entonces muchísimas gracias a la institución educativa Antonio Nariño de Moniquirá. Muchísimas gracias a los estudiantes, gracias por sus preguntas. Gracias al rector de la institución, Henry Balbuena. Gracias a los profesores, a las profesoras Luz Emilda Rojas, Jacqueline Sánchez y al profesor Orlando Camargo, que nos dieron parte del tiempo de sus clases para poder realizar esta exposición virtual y esta visita guiada con fines culturales, políticos y sociales, y espero que sigan resignificando la historia, como lo hemos tratado también nosotros de mostrar.
También damos gracias al profesor Javier Guerrero, gracias a Daniel Mendieta. En el máster del día de hoy pues estamos con Evan Fonseca, pues no nos puede acompañar Henry, pero de la misma manera nos dio su apoyo para que toda esta visita saliera de la mejor manera. Entonces, muchísimas gracias, esperamos seguir contando con su participación en otras visitas a futuro. Y nada, muchísimas gracias a todos, espero les haya servido significantemente para poder comprender la historia. Gracias. Bueno, esta grabación, Daniel, ¿quieres despedirte? Sí, bueno, a todos muchas gracias, como dice mi compañero, el doctor Guerrero igualmente, de parte del proyecto Ruta Bicentenario de la UPTC. Para nosotros es un placer, digamos, poder tener estos espacios, digamos, de contribución a la historia, igualmente ustedes a nosotros. Entonces, agradecerles a toda la institución Antonio Nariño y hasta una nueva oportunidad, estaremos atentos. Muchas gracias. Esta grabación va a quedar en el canal, en nuestro canal de la Ruta del Bicentenario. El link se lo vamos a mandar también a la profesora Jacqueline y por favor copiemos el correo electrónico de ella, porque cuando terminemos la transmisión esto se desaparece del chat. Entonces, para mandarle a través de la profesora Jacqueline todo lo que, y del señor rector, pues obviamente todos los materiales que ustedes necesiten, incluso esta grabación. Diciendo esto, quiero decirles, colegas, muchas gracias. Este trabajo que estamos haciendo de significar la historia para que las nuevas generaciones de colombianos aprendan a entender y comprender lo que significa ser república y ser democracia y cuánto costó, y que esta democracia y que esta república inconclusa está por perfeccionarse, porque las repúblicas tienen una ventaja. Contra los males de la democracia no hay que destruir la democracia, sino hay que inyectarle más democracia. Muchas gracias y nos estamos viendo. Gracias a todos y a todas por su participación. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Adiós. Vale, hasta luego, gracias.